Unidad 8, test de hipótesis, parte 2, metodología para un test. Comenzamos entonces esta parte 2 para ver el paso a paso que se necesita para realizar un test. La metodología tiene 3 partes. En la primera, necesitamos definir quiénes serán H0 y H1. Es muy importante realizar este paso antes de ver cualquier dato o información que tengamos. El segundo paso va a ser definir el estadístico a utilizar y su distribución de probabilidades bajo H0. La forma general de este estadístico será el cociente entre el estimador menos el parámetro bajo H0 dividido en la desviación estándar del estimador. Esta es entonces una variable aleatoria de la que necesitaremos conocer su distribución de probabilidades. Como ejemplo, podemos pensar que el parámetro bajo H0 que estamos estudiando va a ser la media igual a un determinado valor y que utilizaremos como estimador a X barra, de la cual también conocemos su desviación estándar. El tercer paso va a ser, dado el nivel de significación alfa, determinar la región crítica y con los datos tomar la decisión. Veamos ahora, punto por punto, cómo se trabaja esta metodología. Primero, entonces, definir H0 y H1. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un test referido a una población acerca de la media mu. Podemos plantear entonces H0 como mu igual a mu sub 0 y una alternativa de 2 colas que indicaría que mu es diferente de mu sub 0. Recordemos que también disponemos de las otras opciones, mu mayor que mu sub 0 o mu menor que mu sub 0, que nos llevaría a un test de una cola, pero estas opciones veremos que requieren información extra de parte de la población. Nuestro segundo paso es definir el estadístico a utilizar y su distribución de probabilidad bajo H0. La forma general de este estadístico, hemos dicho, es el cociente del estimador menos el parámetro bajo H0 dividido en la desviación estándar del estimador. A modo de ejemplo, si tenemos entonces un test referido a una sola población y pensamos que la varianza de esta población es conocida, al plantear H0 igual mu H0 tal que mu es igual a mu sub 0 y H1 mu es diferente de mu sub 0, podemos definir el estadístico X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que sabemos tendrá una distribución normal estándar si la población de base es normal o aproximadamente normal en caso de que tengamos n suficientemente grande. Si pensamos ahora en un segundo ejemplo, referidos a una población, pero donde ahora la varianza es desconocida, vemos que podemos plantear nuevamente la hipótesis H0 mu es igual a mu sub 0 contra la alternativa mu diferente de mu sub 0, pero ahora el estadístico toma otra forma. Ya que sigma, la varianza es desconocida, sigma cuadrado es desconocida, deberemos plantear X barra menos mu sobre S sobre raíz de n, que tendrá una distribución t de student con n-1 grados de libertad si es que la población original era normal o aproximadamente dicha distribución en caso de que no lo sea, pero n sea suficientemente grande. Por último, en el tercer paso, dado el nivel de significación alfa, que recordemos era la probabilidad de equivocarme rechazando la hipótesis nula cuando ésta es cierta, vamos a tener que determinar la región crítica y con los datos tomar la decisión. Recordemos que vimos en la parte 1 que la forma en la que yo defina la hipótesis alternativa es la que decide la forma que tiene la región de rechazo en el test. Cuando la alternativa era de 2 colas, es decir, cuando la H1 es de la forma mu diferente de mu sub 0, dado el alfa, entonces obtendremos un valor del estadístico que acabamos de definir crítico. ¿En qué sentido? Que va a ser el valor de la distribución
que acumule 1 menos alfa sobre 2 y por lo tanto la región de rechazo queda determinada por el valor absoluto del T que yo observo en mi muestra mayor que el T crítico. En los casos en que la alternativa sea de cola derecha, es decir, la hipótesis alternativa tiene la forma mu mayor que mu sub 0, dado alfa, se tiene T crítico igual a T sub 1 menos alfa, de donde la región de rechazo es T observado mayor que T crítico. Y si la alternativa es de cola izquierda, es decir, H1 es tal que mu es menor que mu sub 0, dado alfa, el T crítico que tendremos será T sub alfa y por lo tanto la región de rechazo serán todos aquellos valores T que yo pueda observar menores al T crítico. Veamos gráficamente de qué se trata este tercer paso. Entonces, en el caso de tener un test de dos colas, la hipótesis nula es mu igual a mu sub 0, la hipótesis alternativa es mu diferente de mu sub 0. Habíamos visto en la parte anterior que eso determinaba entonces dos regiones, la que hemos llamado región de aceptación, que la componían todos los puntos posibles del estadístico centrados en 0 y que hacían que la probabilidad de elegir cualquiera de esos puntos, de que ocurra cualquiera de esos puntos, era igual a 1 menos alfa. El resto de los valores quedaban en las colas acumulando o teniendo un área bajo la curva igual a alfa sobre 2 en cada cola. Cuando hablamos de T crítico, lo que estamos queriendo decir es aquel valor de la distribución T de student, si es el caso de que mi estadístico tenga esta distribución, que acumule 1 menos alfa sobre 2. Por eso utilizamos el subíndice 1 menos alfa sobre 2. Observemos que el valor T que estoy marcando tiene un simétrico con respecto a 0 que sería igual a menos este valor T crítico. ¿Esto qué significa? Que si yo calculo el valor crítico para mi problema según el alfa que a mí me han dado, quedará determinada la región de aceptación y en consecuencia su complemento, la región de rechazo. Veamos ahora qué ocurre en un test de una cola. Pensemos en un test de cola derecha. En este caso, H0 es mu igual a mu sub 0 y la alternativa tiene la forma mu mayor que mu sub 0. Dado el nivel alfa, entonces queda partido todo el eje horizontal de los valores que puede tomar mi estadístico en dos regiones. Aquí entonces el valor T crítico, aquel que separa estas dos regiones, corresponde al valor de la distribución T de student que deja a su izquierda 1 menos alfa de probabilidad. Por eso utilizamos la notación T sub 1 menos alfa. Y en el caso en que tengamos un test de una cola, pero de cola izquierda, es decir, cuando H0 es mu igual a mu sub 0 y la alternativa es mu menor que mu sub 0, entonces el valor crítico que estamos buscando, aquel que va a determinar estas dos regiones, será el que acumule alfa sobre 2. Así el T observado, entonces, que es el que yo calculo como x barra menos mu sub 0, porque es bajo H0, dividido en S sobre raíz de n, si al calcularlo obtengo un valor que se encuentra entre los valores que corresponden a la región de aceptación, diré entonces que no hay evidencia suficiente para rechazar H0. Si por el contrario, cuando yo calcule esto, me obtengo un número que cae en la región crítica, diré que hay evidencia suficiente para rechazar H0, dado que la distancia entre x barra y lo que propongo como mu bajo H0, es decir, mu sub 0, es muy grande. Otra forma de tomar la decisión con respecto al valor del parámetro es calcular lo que se denomina valor P.
Para un test de 2 colas, este valor P consiste en evaluar la probabilidad de que en valor absoluto yo observe valores de la distribución que superen en valor absoluto el T que yo he observado. Gráficamente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Supongamos que esta sea la distribución de probabilidades del estadístico que estoy empleando. Supongamos que sea la T de Student. He calculado el T observado. Recordemos que el T observado se calcula como el valor X barra que yo consigo con mis datos, al cual le resto el valor del parámetro que yo propuse bajo H0, y a su vez lo divido en S sobre raíz de N. Una vez que yo obtengo ese número, lo ubico entonces como un valor posible de mi distribución. Si el test es de 2 colas, entonces voy a ubicar también su opuesto, porque lo voy a considerar en valor absoluto. Luego lo que tengo que hacer es evaluar la probabilidad que queda hacia las colas a partir de estos valores. Eso es lo que se conoce como valor P. Si yo calculo esta probabilidad y obtengo un valor grande, eso significaría que la diferencia entre X barra y mu sub 0 es pequeña y por lo tanto no hay evidencia suficiente para rechazar H0. Si por el contrario, al evaluar el T observado y ubicarlo en mi distribución, observo que en las colas queda muy poca probabilidad, lo que está ocurriendo es que este valor P, que es precisamente la probabilidad que queda a partir del valor T observado en valor absoluto, es muy pequeño. Y en ese caso, hay evidencia para rechazar H0 en favor de H1. Esto significa la diferencia que hay entre X barra que yo consigo con mis datos y mu sub 0 que propongo bajo H0 es muy grande. Si el test fuese de una cola, también puedo proceder de la misma manera. En este caso, el valor P queda definido como la probabilidad de observar valores de mi distribución que sean inferiores al valor T observado. Veamos este ejemplo. Lo que queremos entonces es ubicar el T observado, que no es otra cosa que X barra menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de N, y evaluar la probabilidad que tengo de que haya todavía valores inferiores a este T observado. Eso es lo que se conoce como valor P. Si este valor P es grande, no hay evidencia suficiente para rechazar H0. De la misma manera, si yo al evaluar el T observado he conseguido un valor que resulta pequeño, lo que estamos diciendo es que el valor P pequeño hace que rechace H0 en favor de H1. De manera similar podemos razonar entonces el test de cola derecha, donde ahora el valor P será la probabilidad de que T supere a un T observado, entonces lo calculamos, lo ubicamos y vemos ahora entonces qué probabilidad queda a la derecha en la distribución de mi estadístico. Si esa probabilidad es grande, no hay evidencia suficiente para rechazar H0, están próximos X barra y mu sub 0 significa, mientras que si yo calculo el T observado y esa a la derecha queda una probabilidad baja, lo que estamos obteniendo es un valor pequeño para el valor P y por lo tanto rechazo H0 en favor de H1. Alfa, o que podemos calcular lo que se define como valor P. Ese es el nombre, no es solo P, se llama valor P con los datos y tomar la decisión. Y en ese caso lo que yo tengo que hacer es calcular por mi cuenta la probabilidad. Y según el test sea de una cola o de 2 colas, determinar entonces esa probabilidad, evaluarla, ver si es pequeña o si es grande y en consecuencia tomar la decisión. En general, pequeño se entiende un valor que sea inferior a 0,01 o 0,05, que correspondería, si uno lo piensa como nivel de significancia, a un alfa igual a 0,05 o 0,01.
mientras que un valor P grande serían valores más grandes que estos que estamos planteando, y en ese caso no habría evidencia suficiente para rechazar H0. Bien, entonces a modo de resumen, paso 1, definir H0 y H1. Paso 2, definir el estadístico a utilizar y su distribución de probabilidad bajo H0. La forma general de este estadístico será, entonces, el cociente del estimador menos el parámetro bajo H0 dividido en la desviación estándar del estimador. Y como último paso, si me han dado el nivel de significación alfa, determinar la región crítica y con los datos tomar la decisión, o bien calcular valor P para tomar la decisión. Con esto terminamos la parte 2.